Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Ante ti, Señor, estamos un grupo de tus criaturas para poder estudiar este mensaje precioso, Señor. Es un gran mensaje como el día sábado que vamos a estudiar. Y por favor, Dios mío, ábrenos la mente y el corazón para poder entender qué es lo que debemos hacer, Señor, para no desobedecer tu día santo establecido en el Edén. Las gracias te damos, mi Dios, pidiéndote siempre por los niños del mundo entero, por los enfermos, por las viudas y por todas aquellas personas que tienen aflicciones en sus vidas. Bendice, Padre amado, a tu pueblo. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Desde el principio, en la semana de la creación, Dios estableció lo que es santo. El libro de Génesis declara que al terminar su obra, Dios bendijo y santificó el séptimo día, apartándolo como un tiempo sagrado de comunión entre el Creador y sus criaturas. Antes de que existiera el pecado, una nación o una ley escrita en tablas de piedra, el sábado ya había sido santificado por el mismo Dios, revelando que la santidad no nace del hombre, sino de la voluntad divina. Y esto muestra que el sábado no es una tradición humana, sino una institución divina, destinada a preservar el recuerdo de la creación y la dependencia del ser humano hacia Dios. Entonces, a lo largo de la historia bíblica, el sábado fue dado como señal eterna de santificación. Ahora, el cuarto mandamiento contiene el sello del gran legislador, identificando a Dios como el creador del cielo y de la tierra. Y eso lo vemos en el versículo de inicio, ¿no es cierto? La hermana Guay afirma que los que obedecen este mandamiento toman sobre sí su nombre, recordándonos que guardar el sábado es asumir una identidad espiritual y vivir bajo la autoridad de Dios. Mis hermanos, la Escritura muestra que honrar o despreciar el sábado refleja la actitud del corazón hacia Dios, la conducta hacia Dios, el comportamiento para con Dios. Entonces, guardar el sábado con temor es reconocer su señorío, permitir que el Señor escriba su ley en nuestro corazón y prepararnos para el día en que venga nuestro Señor Jesucristo y también prepararnos para la nueva tierra. Toda carne adorará delante del Señor de sábado en sábado, dice el profeta Isaías, ¿no es cierto? Y hoy estudiaremos el tema titulado La señal eterna. Mis hermanos, sean todos bienvenidos al estudio de la Biblia. Las gracias damos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro divino Redentor, por permitir que interactuemos por este medio para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Estamos aprendiendo juntos. Somos aprendices de por vida. Así que, mis hermanos, vamos a dar inicio al desarrollo de la lección con la primera pregunta que dice: ¿qué señal especial estableció el Señor con su pueblo al sacarlo de Egipto? Vamos a seguir estudiando el libro del profeta Ezequiel, pero esta vez el capítulo 20, versículos del 10 al 12. Los que saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo para que fuesen señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Vamos a ver Éxodo capítulo 31, versículos 12, 13, 15 y 17. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones,
para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. 6 días trabajarás, mas el séptimo día es de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Eso dicen los versículos que nos presenta la lección. Partamos por el concepto, mis hermanos. ¿Qué es una señal? En verdad que hay varios conceptos, pero vamos a ver algunos. Según la Real Academia Española, señal es un distintivo, es una marca. Mientras que el Diccionario Bíblico Adventista dice que señal proviene del hebreo ot, que significa marca distintiva, signo recordatorio. Entonces, una señal es un símbolo establecido por Dios que identifica, recuerda y confirma una relación especial entre Dios y su pueblo. No es solamente un símbolo externo, sino una experiencia espiritual que expresa lealtad, obediencia y fe. Entonces, es algo instituido por Dios, no por el ser humano, ¿no es cierto? Es un recordatorio visible o práctico de una verdad espiritual. Es una marca de identidad del pueblo de Dios. Es una expresión de obediencia por fe. Veamos algunos ejemplos de señales en la Biblia. Aquí encontramos sin duda el sábado como señal de Dios como creador y santificador. El sábado identifica a Dios como creador y a su pueblo como santificado por él. Por la observancia del sábado se debía distinguir la nación de Israel de los idólatras. Éxodo capítulo 31, versículos 16 y 17 dice: el sábado será una señal perpetua, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y Ezequiel capítulo 20, versículo 12 dice: les di mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos. Otro ejemplo es la señal del arco iris. Es la señal del pacto con Noé. Es una señal visible del pacto divino. Significa que Dios es fiel a sus promesas. ¿Qué dice Génesis capítulo 9, versículos 12 y 13? Esta es la señal del pacto. Mi arco he puesto en las nubes. Hay una tercera señal, que es la circuncisión, que es la señal del pacto con Abraham. Es una señal física de pertenencia al pueblo de Dios, que significa compromiso y obediencia. ¿Y qué dice Génesis en el capítulo 17, versículo 11? Será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Qué más? Encontramos aquí la señal de la sangre de los dinteles, que era una señal de salvación. Eso fue durante la Pascua en Egipto, ¿no es cierto? Que significa salvación por obediencia y fe. Éxodo capítulo 12, versículo 13 dice: la sangre os será por señal y pasaré de vosotros, dice. ¿Cuáles son las características de la señal de Dios con su pueblo? Primero, es divina, porque la establece Dios. Segundo, la señal es identificadora, porque marca a su pueblo. Tercero, es recordatoria, porque trae a la memoria una verdad espiritual. Y también es relacional, porque refuerza el pacto. Y es espiritual además, porque apunta a una realidad más profunda. La señal en el conflicto final también es otro elemento importante que encontramos aquí. Aquí encontramos la señal de Dios, que es la obediencia a sus mandamientos, incluido el sábado. Encontramos también a la marca de la bestia como señal de los incrédulos, ¿no es cierto? Que es sustitución de la ley divina. Eso está en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, que dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y también Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3 dice: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, es una marca de obediencia a los mandamientos de Dios,
que es el día sábado, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué señal estableció el Señor con su pueblo al sacarlo de Egipto? Es muy buena pregunta. La señal es el sábado, ¿no es cierto? Pero hay que entender muchas cosas respecto al sábado. Veamos el sábado en el Edén. En el Edén, el sábado fue instituido para toda la humanidad, mi querido amigo. Pon atención a este tema porque es tan importante para todos. El sábado es universal. El sábado nace en la creación, antes del pecado y mucho antes de que existiera el pueblo judío. Usted sabe que en el Edén solamente existían Adán y Eva, que eran representantes de toda la humanidad. Por eso que Génesis dice, reposó en el día séptimo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Entonces, ¿por qué es universal el sábado? El sábado es universal porque fue establecido antes de Israel. Fue dado a toda la humanidad, no a una nación específica. Dios bendijo y santificó un día, no a un grupo étnico. Eso debemos entender, mis hermanos. Ahora, muchos dicen que el sábado es solamente para los judíos, pero cuando fue instituido en el Edén, pues no habían judíos. Los judíos nacen recién con Judá, el hijo de Jacob, siglos después, ¿no es cierto? Abraham aún no existía, pero el sábado ya existía. Por lo tanto, el sábado no puede ser solamente judío, ¿no es cierto? Entonces, el sábado es un principio universal. El sábado es para el hombre, es decir, la humanidad, no solo para Israel. Jesús dijo en Marcos capítulo 2, versículo 27, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. El Señor dijo por causa del hombre. Eso dijo el Señor, no dijo por causa del judío. ¿Se da cuenta? El sábado fue instituido antes del Sinaí, antes de Moisés, antes de que Dios entregara la ley en el Sinaí. El sábado ya era conocido por el pueblo. En Éxodo capítulo 16, versículos del 22 al 30, dice que cuando Dios alimenta al pueblo con el maná, Dios ordena reposar el séptimo día. Eso fue antes de dar los 10 mandamientos. Entonces, en el Sinaí, Dios no introduce algo nuevo. El Señor solo restaura y formaliza una institución ya existente. Es por eso que si lees con atención el cuarto mandamiento, observará que dice acuérdate, no dice guarda, porque ya estaba instituido precisamente en el Edén. Abraham, por ejemplo, guardó el sábado. Y aquí vemos a Abraham y la obediencia a la ley de Dios. Aunque la Biblia no dice explícitamente, Abraham guardó el sábado. Abraham obedecía a la ley divina, lo cual incluiría el sábado. Y por eso que Génesis capítulo 26, versículo 5 dice, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ponte a pensar, mi querido amigo, en tiempo de Abraham. La ley de Moisés todavía no existía. Entonces, la ley moral ya existía y también el sábado, como parte de esa ley, ya era conocido y respetado entonces. Ahora encontramos el sábado cuando llega al Sinaí, no como algo nuevo, sino como un recordatorio. El Señor en el Sinaí, Dios no crea el sábado, sino que dice acuérdate. Y mira lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 8, en la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Allí dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Acuérdate implica que ya era conocido. Entonces, mi hermano, el sábado fue instituido en la creación. ¿Qué les dio Dios a los israelitas? Primero, el sábado como señal. Dios les dio el sábado como una señal visible y permanente que identifica su creación especial con Él. Segundo, una señal de santificación. El sábado recordaba que Dios es quien santifica a su pueblo, no sus propias obras. Tercero, es un día santo y consagrado. Dios le dio un día apartado exclusivamente para Él, muy distinto a los demás días, y le dio un pacto perpetuo. El sábado fue dado como un pacto continuo, no temporal.
¿Qué más dicen los versículos? Los versículos dicen que le dio un memorial de la creación. El sábado recordaba que Dios es el creador, fundamento de la fe y la adoración. Entonces pensemos, en el Edén no habían judíos, por lo tanto es universal. El sábado existía antes de Moisés. Abraham obedecía la ley de Dios y guardó el sábado. En el Sinaí Dios restaura el sábado, no lo inventa. Finalmente es un regalo para toda la humanidad. Mira, mi querido amigo, usted que quizás está viendo el programa por primera vez, vamos a preguntarnos juntos lo siguiente. ¿Cuál es el fundamento bíblico del sábado? También vamos a sustentarlo juntos, ¿le parece? Yo voy a dejar los versículos para que usted los pueda revisar con tranquilidad en el seno de su hogar, en su casa. Ya, mi hermano, ¿qué dice en Génesis? Que Dios reposó, bendijo y santificó el séptimo día, estableciendo el sábado desde la creación, antes de la existencia del pueblo judío. No se santificó ningún otro día. Al único día santificado fue el sábado. Jesús confirmó también esta institución divina. Y eso lo encuentra en Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 21. Aquí se muestra que el Señor guardaba el sábado y lo usaba para predicación, para sanar, ¿no es cierto?, para curar. En Marcos, capítulo 2, versículo 27, declara que el sábado fue hecho por causa del hombre, es decir, para toda la humanidad. Además, en Mateo y Lucas, Jesús afirma que el Hijo del Hombre es señal del sábado, no del domingo, como dicen muchos. En Éxodo, el mandamiento del sábado forma parte de la ley moral, escrita por el mismo dedo de Dios, y fue Dios quien, con sus propias palabras, lo entregó al pueblo de Israel. Y aquí en este versículo de Éxodo capítulo 20, versículo 8, Dios remite directamente a la creación, cuando dice acuérdate del sábado. Entonces, confirma Éxodo que el sábado ya se observaba antes del Sinaí, demostrando que no es una institución ceremonial. El Nuevo Testamento revela que los apóstoles continuaron guardando el sábado y que los gentiles se reunían también ese día para escuchar la palabra de Dios. Aquí están los versículos, hermano, en la diapositiva. ¿Qué dice en Deuteronomio? Allí se menciona que la ley ceremonial fue colocada al costado del arca, donde se incluían fiestas anuales que también se llamaban sábados. Sin embargo, el sábado semanal es distinto y permanece desde Génesis hasta Apocalipsis. La profecía de Daniel, capítulo 7, versículo 25, anuncia que un poder intentaría cambiar los tiempos y la ley. Y claro, históricamente esto se cumplió cuando el emperador Constantino, en el año 321 después de Cristo, decretó el descanso dominical en honor al venerable día del sol. Ahora, mi querido amigo, preguntémonos aquí, ¿en dónde habla la Biblia del sábado como día santo del Señor? La Escritura identifica de manera clara y directa al sábado como día santo de Jehová. Éxodo capítulo 20, versículo 10, declara que el séptimo día es sábado para Jehová. Isaías lo llama explícitamente mi día santo y santo glorioso de Jehová. Éxodo enseña también que el sábado es consagrado al Señor y es una señal perpetua entre Dios y su pueblo, mientras que Levítico lo define como una santa convocación. Y mira lo que dice Nehemías. Nehemías afirma que Dios dio a conocer su santo sábado. Ahora, Ezequiel presenta el sábado como una señal de santificación y Jeremías llama a santificar el día de reposo. Pero ¿qué dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10? Al hablar del día santo del Señor, debe entenderse a la luz de textos como Éxodo e Isaías, donde Dios define cuál es su día, ¿no es cierto? Además, el profeta revela que en la nueva tierra, de sábado en sábado, toda carne adorará delante del Señor, mostrando la vigencia eterna del sábado. Y Hebreos confirma que permanece un día de reposo sabático para el pueblo de Dios. ¿Qué más falta sustentar, mi hermano? Falta sustentar la ley como el sello de Dios.
y la observancia del sábado también. Jesús afirmó que Él no vino a abolir la ley. ¿Dónde está esto? En Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Dios mismo declara que Él no cambia su pacto ni su ley. Y también Salmo lo dice. Allí dice, por tanto, el sábado no fue abolido. Según Génesis y Levítico, el día bíblico se cuenta de tarde a tarde. El profeta Isaías enseña que el sábado es una bendición para quienes lo honran. Entonces, transgredir un solo mandamiento es quebrantar la ley de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis? Allí el profeta Juan advierte sobre la fidelidad a los mandamientos de Dios en el tiempo final. Por tanto, el sábado aparece nuevamente ligado al sello de Dios. ¿Ve, mi hermano? Muy bien. Como ya sustentamos el sábado como señal y día santo del Señor, falta revisar el porqué del domingo. ¿Por qué muchos guardan el domingo? ¿Cuál es el origen de la adoración dominical? El domingo, mi hermano, ha sido guardado desde antes, mucho antes de que existiera ya el pueblo de Israel. Y Ezequiel muestra que la adoración al sol también existía desde la antigüedad y fue adoptada por Roma. Los textos usados para justificar el domingo son San Juan capítulo 20, versículo 19 y Hechos capítulo 20, versículo 7 y capítulo 2, versículo 46 y también Primera de Corintios capítulo 11, versículo 26. Pero si lo leemos con atención a estos pasajes, ellos no declaran ni establecen ningún cambio del día santo. Además, mis hermanos, quienes creen en el día domingo, ignoran que el día bíblico comienza al ponerse el sol, es decir, de tarde a tarde, tal cual lo dice Génesis en el capítulo 1, ¿no es cierto? Usted sabe que adorar en domingo o en cualquier otro día distinto del sábado implica dejar de reconocer plenamente la autoría de Dios como creador de los cielos y de la tierra y del universo. Y al guardar el domingo, se omite la señal que Dios mismo estableció para identificarlo como nuestro creador. El sábado, en cambio, es el memorial de la creación. Y al observarlo, reconocemos que Dios hizo los cielos y la tierra y que nosotros somos sus criaturas. Guardar el sábado, mi hermano, no es simplemente elegir un día específico, sino afirmar con nuestra obediencia que Dios es nuestro creador y Señor, y nosotros sus criaturas. Cuando honramos el sábado, reconocemos la autoridad divina establecida desde el principio y aceptamos nuestra dependencia de Él. Por el contrario, sustituir el día que Dios santificó por otro que Él no apartó implica desplazar esa señal divina y atribuir la adoración a una institución y tradición humana. Es decir, adorar en domingo es adorar a Satanás, ¿no es cierto? Porque es la marca de la bestia. En lugar de adorar el día mandado por el Creador. En resumen, al guardar el sábado, confesamos con hecho que Dios es nuestro Creador y con nosotros pertenecemos a Él. Es una declaración viva de fe, de obediencia y reconocimiento de su soberanía. Aquí, mis hermanos, dejamos los versículos para que lo puedan revisar. Quizás falte alguno por ahí, pero te invito a que lo pongas, hermano, en los comentarios para poder fortalecer y mejorar estos versículos. ¿Qué señal especial estableció el Señor con su pueblo al sacarlo de Egipto? Fue el día sábado, mis queridos hermanos. Pregunta número 2. ¿Cuál fue el resultado? Vamos a seguir estudiando el libro del profeta Ezequiel, capítulo 20, versículos 13. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Éxodo capítulo 16, versículos 4, 23 y 24 dice: Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y él les dijo: Esto es lo que ha dicho Jehová: Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy.
y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardarán hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Eso dice la palabra de Dios. A ver, ya hemos visto que el Señor le dio grandes bendiciones a su pueblo. Le dio el sábado como señal, como pacto perpetuo, como día santo, como memorial de la creación y como recordatorio de que Dios es quien santifica, ¿no es cierto? Pero ahora vendría una prueba. La prueba era la fidelidad a Dios guardando el sábado. El Señor estaba educando a su pueblo. Mira, cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, Dios quiso enseñarles a confiar en Él y a obedecerle cada día. Entonces el Señor dijo que haría llover pan del cielo. El pan era el maná, ¿no es cierto? Es la palabra de Dios. Y dio una instrucción clara. Cada persona debía recoger solo lo necesario para ese día. De esa manera, Dios lo estaba probando para ver si andarían conforme a su ley. Pero había una excepción muy importante. Cuando llegó el sexto día, o el día viernes del almanaque actual, Dios les explicó que debían recoger el doble de maná porque al día siguiente, que era sábado, no iba a caer maná. Es que era un día muy especial. El sábado, día de reposo consagrado a Jehová. Ese día no debían salir a recoger alimento ni trabajar porque Dios ya había provisto con anticipación. Y el pueblo obedeció. Y algo extraordinario ocurrió. El maná que se guardó para el sábado no se echó a perder, a diferencia de los otros días. Así Dios les enseñó que el sábado no era un día común, sino que era un día especial, consagrado, santificado. Era un día santo, apartado por Él, y que confiar en su provisión trae bendición. De esta forma, antes de que la ley fuera dada en el Sinaí, Dios ya estaba enseñando a su pueblo qué era el sábado y cómo guardarlo y cómo depender completamente de Él. Hasta aquí todo estaba bien. Pero ¿qué sucedió luego? Ellos desobedecieron. La desobediencia llegó, según Ezequiel capítulo 20, versículo 13. Después de que Dios les dio el sábado como señal, el pueblo decidió desobedecer. No rechazaron a Dios con palabras, sino con hechos. Los hijos de Israel profanaron sus sábados, despreciaron su ley y siguieron su propio camino. El sábado, que debía ser una señal de relación y confianza, fue tratado como un día común. Y como consecuencia, Dios declara que su ira se encendió contra ellos. Sin embargo, por amor a su nombre, no los destruyó, sino que permitió consecuencias disciplinarias para que aprendieran. Mis hermanos, este pasaje enseña una lección espiritual profunda. Nos enseña que el sábado es una prueba de lealtad. Dios no dio el sábado solo como descanso físico, sino como una señal de obediencia y fidelidad. Y al profanarlo, Israel demostró una ruptura en su relación con Dios. La desobediencia no fue ignorancia, fue un rechazo, ¿cierto? Israel sabía cuál era el sábado. Entonces, Dios ya lo había explicado claramente. Por eso Ezequiel habla de rebelión, no de error. Tercero, el sábado revela el estado del corazón. Para los creyentes fieles, el sábado no es un legalismo, sino un reflejo de si el ser humano acepta a Dios como creador, como legislador y santificador. Cuarto, hay una advertencia para el tiempo final. Así como Israel fue probado en el desierto con el sábado, el pueblo actual que dice obedecer a Dios será probado al final de la historia con el mismo principio: obedecer a Dios o seguir tradiciones humanas. Tal cual lo dice Apocalipsis capítulo 14, versículos 7 y 14. Mis hermanos, Dios dio el sábado como una señal de amor y pacto, pero el pueblo respondió con desobediencia. Aún así, Dios mostró misericordia y siguió llamándolos al arrepentimiento. Este relato, mi querido amigo, no es solo historia pasada,
sino una advertencia viva. El sábado sigue siendo una señal de fidelidad a Dios. Y la obediencia nace de una relación sincera con el Señor, no de la obligación. Queridos hermanos, si guardamos el sábado por amor, Dios traerá paz, dirección y bendición a nuestras vidas, tal como prometió a Jerusalén. El sábado comienza a la puesta del sol y termina también a la puesta del sol. Es decir, de tarde a tarde, como lo establece Levítico capítulo 23, versículo 32. Para que te des cuenta nomás, el sábado es tan sagrado, mi hermano, que los versículos que estamos leyendo dice que requiere un día previo de preparación. Ese día de preparación es el día viernes. Entonces, primero se debe comenzar con los preparativos con anticipación, preferiblemente desde el jueves o viernes por la mañana, para que no te gane el tiempo, que es no dejar todo para último momento, sino que es planificar con tiempo para evitar el estrés y a comenzar el sábado con tranquilidad. Segundo, debemos asegurar que toda la ropa esté limpia, lavar, planchar y elegir con anticipación la ropa que se usará en el sábado, tanto para adultos como para niños. Evitar, mis hermanos, remendar o arreglar ropa durante las horas sagradas. Tercero, se debe cocinar todos los alimentos antes del sábado. Ya vimos, ¿no es cierto?, que los alimentos no se malogran en el día sábado, porque así lo dice el Señor. Entonces, es preparar las comidas del sábado, el día viernes. El día viernes es conocido como el día de preparación. El viernes se debe cocinar todo lo necesario para evitar tener que trabajar en la cocina durante el sábado. Solo deben hacerse actividades mínimas relacionadas con la alimentación en el sábado, como calentar si es necesario. Mira lo que dice Éxodo capítulo 16, versículo 23. Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Entonces, ahí está la bendición del Señor. Cuarto, se debe lustrar los zapatos y preparar los objetos personales. Se debe limpiar y dejar listos los zapatos u otros accesorios que se usarán para asistir a la iglesia o para estar en el lugar. También se debe preparar la Biblia, los himnarios, la lección y cualquier otro material espiritual. Se debe tomar los baños y asearse completamente. Eso es, hermanos, el aseo, ¿no es cierto? Es bañarse y estar limpios antes del atardecer del viernes, como acto de respeto y reverencia. Es enseñar también a los niños a presentarse limpios para el día del Señor. Es guardar fuera de la vista todo lo secular. Antes que se ponga el sol, deben guardarse periódicos, dispositivos, redes sociales y materiales no espirituales. El ambiente del hogar debe reflejar solemnidad y la alegría del sábado. Entonces, es un cese completo del trabajo secular antes de la puesta del sol. Toda labor profesional, tareas escolares, compras o actividades comerciales deben cesar antes del atardecer del día. Es que ya no es el momento para ocuparse en reparaciones, en proyectos personales o placeres mundanos porque estás recibiendo la presencia del Señor. ¿No es cierto? Entonces, también se debe incluir a los hijos en la preparación, explicarles por qué se guarda el sábado y qué se está haciendo para honrarlo. Es involucrarlos en las tareas. Es ordenar la casa, cocinar, limpiar y participar en la bienvenida del sábado. Esto ayuda, mis hermanos, a formar hábitos espirituales y respeto por el día santo del Señor. Y luego hay que darle la bienvenida al sábado con oración y culto familiar. Al llegar la puesta del sol del viernes, se debe reunir a la familia para un breve culto de bienvenida, oración, canto e incluso lectura de la Biblia. Y esto marca la transición del tiempo secular al tiempo sagrado. Entonces, al guardar el sábado, recibimos las promesas eternas, ¿no es cierto? Hay gozo espiritual, hay protección, comunión con Dios, santificación, esperanza eterna. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra, así será mi nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Entonces
llega el santo sábado de paz. Mis hermanos, cada semana debe contribuir a nuestra preparación para el cielo. Es un lugar donde no habrá pecado, no habrá pereza. El sábado es para evaluar si nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras decisiones nos están acercando al carácter de Dios. En el sábado debemos preguntarnos, ¿qué hice esta semana? ¿He avanzado espiritualmente? ¿Estoy más cerca del Creador? ¿Estoy más cerca de Cristo, de su carácter? El sábado es una evaluación interna que cada creyente debe hacerse. Y eso lo confirma la hermana White, que dice, debemos hacer de cada sábado un examen de nuestras almas para ver si la semana fenecida trajo ganancia o pérdida espiritual. Entonces, el propósito de un autoexamen es ver si la semana fue de crecimiento o de ganancia, o de retroceso o pérdida espiritual. Esta práctica nos mantiene conscientes de nuestra relación con Dios y nos ayuda a corregir el rumbo si es necesario. Tenemos que reflexionar. Debemos preguntarnos, ¿he orado con constancia? ¿He estudiado la palabra de Dios? ¿He vencido tentaciones o he caído en ellas? ¿He tratado bien a los demás? ¿He cultivado el carácter de Cristo? Mis hermanos, santificar el sábado para el Señor significa salvación eterna. Y eso debemos mentalizarnos para no caer en pecado, ¿no es cierto, mis hermanos? ¿Cuál fue el resultado? Israel respondió con desobediencia, rompiendo esa señal de fidelidad. Pregunta número 3. ¿Qué dice la pregunta número 3? Está muy interesante la lección, hermanos. ¿Qué hizo el pueblo incluso en el desierto? Esa respuesta nos la va a dar Ezequiel, capítulo 20, versículos del 18 al 21. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Mas los hijos se rebelaron contra mí. No anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Y Número capítulo 15, versículos 32 y 36 dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se les debía hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación, fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. A ver, los primeros versos tratan sobre la rebelión en general y la desobediencia del corazón del pueblo. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Porque aquí hay una consecuencia, ¿no es cierto? La consecuencia es la muerte. El pecado merece la muerte. Y eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Bajo la ley de Moisés, violar el sábado también era pecado y la pena era la muerte. ¿Qué orden dio Jehová según estos versículos? La orden era guardar los estatutos de Dios. Los estatutos eran leyes y mandamientos específicos dados a Israel. Allí estaba la ley moral, la ley ceremonial, la ley civil, según la época. Esto incluye el mandamiento del sábado, que es el tema central. Segundo, observar los juicios de Dios. Los juicios son las decisiones justas o sentencias de Dios que reflejan su voluntad. Significa vivir de acuerdo con los principios de Dios, no solo con reglas externas. Aquí significa vivir según la voluntad divina en todas las áreas de la vida. Tercero, caminar en santidad. Dios enfatiza que sus leyes y juicios son para que su pueblo sea santo, separado para Él.
Las leyes y juicios de Dios existen para que su pueblo sea santo y separado del pecado, ¿no es cierto? Entonces hay un requerimiento que pide la ley. Cuarto, poner por obra lo que Dios ordena. Esta es otra orden. O sea que no basta con conocer las leyes, sino que debían cumplirlas activamente. Pero ¿qué hicieron los hijos de Israel? ¿Será que la cumplieron? No, mis hermanos. Veamos cuál es la consecuencia de desobedecer la ley de Dios, específicamente por transgredir el sábado. El libro de los Números nos muestra un caso práctico, un caso real de desobediencia a la ley, pero también revela cuál es la aplicación específica o práctica de la ley. ¿Qué mandaba Jehová respecto al transgresor del sábado? Éxodo capítulo 35, versículos 2 y 3 dice: trabajen durante 6 días, pero el séptimo día, el sábado, será para ustedes un día completo, reposo consagrado al Señor. Y aquí viene, hermanos, la sentencia. Quien haga algún trabajo en él será condenado a muerte. En sábado no se encenderá ningún fuego en ninguna de sus casas. Esa es la orden de Dios. El Señor confirma la misma sanción que ya lo había dicho en Éxodo capítulo 31, versículo 14. Observa bien el versículo. Allí dice que morirá. Incluso dice no encender fuego, ¿no es cierto? Es decir, no cocinar en el día sábado. O sea, no hay preparación de alimentos. ¿Ve, mi hermano? Ahora, ¿qué sucedió aquí? ¿O cuál es el caso práctico? Un hombre fue hallado recogiendo leña en el sábado y la comunidad lo llevó ante Moisés porque ellos ya sabían que no se debía trabajar en el sábado. ¿Qué hizo Moisés entonces? Consultó a Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? El Señor emitió sentencia. Dios ordena que sea apedreado, cumpliendo la ley que ya estaba escrita. Vamos a analizar verso por verso, pero vamos a tomar la Nueva Versión Internacional de la Biblia para entenderlo mejor. Primero, el pecado encontramos aquí. El versículo 39 dice: un sábado durante la estadía de los israelitas en el desierto, un hombre fue sorprendido recogiendo leña. Este versículo introduce el pecado de desobediencia al sábado. La ley ya había sido dada y el sábado era un día santo. Es decir, no es un pecado menor. Recoger leña muestra una violación consciente de la ley de Dios. ¿Cuál es la enseñanza entonces? La lección es que usar el sábado para trabajar en tareas seculares, negocios o actividades comerciales que podrían esperar, ni descansar, ni dedicar tiempo y a la familia en ese día, eso trae consecuencias, ¿no es cierto? Esa es la lección aquí. Entonces, no se debe trabajar en el sábado. Segundo, la consulta a Dios. Eso es lo que nos informan los versículos. Quienes lo sorprendieron lo llevaron ante Moisés, Aarón y ante toda la comunidad. Al principio solo quedó detenido porque no estaba claro qué se debía hacer con él. Eso dice el verso 33 y también 34. Entonces, aquí muestra que a veces, incluso con la ley escrita, surgen situaciones que requieren discernimiento y consulta con Dios. Moisés demuestra humildad y antes de actuar consulta al Señor. ¿Cuál es la lección espiritual aquí? Es que no se actúa por impulso, sino que debemos buscar la guía divina. Tercero, hay una sanción divina también. Eso lo dice el pasaje 35, que dice: entonces el Señor dijo a Moisés, ese hombre debe morir, que toda la comunidad lo apedree fuera del campamento. La sanción es severa. Y esto era para enseñar la seriedad del pecado contra Dios. No es un castigo arbitrario, mi hermano, sino un ejemplo para todo el pueblo, que el pecado tiene consecuencias reales. Y aquí se enfatiza el respeto y la santidad de los mandamientos. ¿Y qué nos enseñan estos versículos para hoy? Enseña que las consecuencias de violar principios divinos no siempre son literales, pero sí espirituales o sociales. Por ejemplo, negligencia espiritual, corrupción en el trabajo, en el estudio y falta de respeto por los principios de Dios. Nos enseña a tomar en serio lo que Dios manda, aunque parezca pequeño o cotidiano. Cuarto,
encontramos obediencia colectiva. Eso está en el versículo 36 que dice, así que la comunidad lo llevó fuera del campamento y lo apedreó hasta matar. La obediencia colectiva refleja que el pecado afecta a toda la comunidad. También ilustra la justicia de Dios aplicada por medio de su pueblo. Por tanto, sirve como lección para respetar la ley de Dios y enseñar su santidad a las transgresiones futuras. El ejemplo para hoy es una congregación que ayuda a mantener principios y valores. Por ejemplo, disciplina amorosa dentro de la familia o la iglesia. Cómo corregir un comportamiento que va en contra de la palabra de Dios. Y también encontramos el cumplimiento del mandato. El pasaje dice tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. Es decir, el cumplimiento de la ley refuerza la autoridad de Dios. La obediencia, mi hermano, no es opcional. Incluso cuando es difícil o impopular, se debe seguir la voluntad de Dios. ¿Cuál es la enseñanza para hoy? La enseñanza es que debemos tomar decisiones difíciles, sabiendo que son correctas según la Biblia, aunque el mundo diga lo contrario. Por ejemplo, hay que defender la santidad del sábado en el trabajo, en la escuela. Hay que priorizar lo espiritual sobre lo social o comercial. Entonces, mis hermanos, aunque no vivimos bajo el sistema judicial de Israel antiguo, el principio sigue siendo válido. La transgresión del sábado continúa siendo seria porque el sábado sigue representando lealtad, confianza y reconocimiento de Dios como creador y redentor. Ignorarlo, reemplazarlo o usarlo para fines comunes es en esencia minimizar lo que Dios ha santificado. Esta historia entonces nos llama a reflexionar. ¿Tratamos el sábado como un regalo santo o como un día más? ¿Justificamos la desobediencia con excusas prácticas? Eso tenemos que preguntarnos. Dios es misericordioso y paciente, pero también es claro. No pasará por alto la desobediencia consciente. El sábado nos invita cada semana a elegir entre la comodidad humana y la obediencia fiel. Guardarlo con reverencia, mis hermanos, no es legalismo, sino una expresión de amor, de respeto y sumisión a la voluntad de Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, dice el mandamiento, ¿no es cierto? Entonces, guardar el sábado es una decisión espiritual profunda. Y Dios toma en serio su ley y espera que su pueblo también lo haga. ¿Qué hizo el pueblo incluso en el desierto? Desobedeció deliberadamente la ley de Dios, profanando el sábado al trabajar en él. Pregunta número 4. Estamos estudiando la lección número 12, que dice la señal eterna. ¿Qué continuó después que Israel entró en la tierra prometida? Ezequiel capítulo 20 nos sigue ilustrando. Vamos a ver los versículos del 30 al 32. Di pues a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no os contaminéis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones, porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Y he de responderos yo, casa de Israel, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé. Y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra, que sirven al palo y a la piedra. Isaías capítulo 56, versículo 2 dice, bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarde el día de reposo para no profanarlo, y que guarde su mano de hacer todo mal. A ver, en la primera pregunta, Dios da una señal. En la segunda, revela su ley, incluido el sábado, ¿no es cierto? Y en la tercera interrogante, el pueblo desobedece, deliberadamente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a ver que Dios retira su presencia protectora, no por capricho, sino como consecuencia del rechazo continuo. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Vamos a ver qué hizo. Primero se contaminaron espiritualmente. Así os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres, dice, ¿cierto? ¿Qué hicieron aquí? Adoptaron las mismas prácticas pecaminosas de las generaciones anteriores. No aprendieron de la historia, ni de las advertencias de Dios,
sino que permitieron que el pecado se volviera normal. ¿Qué ejemplo encontramos en la Biblia? Ellos repitieron la desobediencia del desierto, ignoraron el sábado, a pesar de haber sido claramente enseñados. ¿Cuál es la enseñanza para hoy? Que muchas veces conocemos los mandamientos, pero seguimos viviendo como si no existieran, justificando la desobediencia por costumbre o presión social. Segundo, practicaron la idolatría. Y fornicaréis tras sus abominaciones, dice. ¿Qué hicieron aquí? Adoraron dioses falsos. ¿No es cierto? Ellos aceptaron doctrinas falsas, mezclaron el verdadero culto con prácticas paganas, sustituyeron a Dios por ídolos visibles. ¿Qué ejemplos encontramos? Sacrificios en los lugares altos, culto a Baal y Moloch. ¿Cuál es el ejemplo para hoy? Dar prioridad al dinero, trabajo, placer o poder por encima de Dios. Permitir que cualquier cosa ocupe el lugar que solo Dios debe tener. ¿Qué más hicieron? Profanaron lo santo, ofreciendo ofrendas. Os contamináis hasta hoy, dice, ¿no es cierto? ¿Qué hicieron aquí? Ellos continuaron con rituales religiosos, pero sin obediencia real. Presentaban sacrificios mientras desobedecían la ley. O sea que había hipocresía. Mi hermano, profanaron el sábado, que era señal del pacto. Por ejemplo, guardaban formas externas de religión, pero violaban el sábado. Honraban a Dios con los labios, pero no con la vida. Un ejemplo práctico para hoy es asistir a la iglesia, pero ignorar los mandamientos en la vida diaria. Llamar días del Señor al sábado, pero usarlo para asuntos comunes. ¿Qué más? Rechazaron ser un pueblo distinto. Seremos como las naciones, dijeron. ¿Qué hicieron aquí? Quisieron vivir como los pueblos paganos. Rechazaron las normas que los distinguían como pueblo de Dios. Vieron la ley, especialmente el sábado, como una carga. Por ejemplo, ellos tenían el deseo de tener un rey como las naciones. Entonces, hubo un abandono progresivo de la ley para adaptarse a la cultura pagana. ¿Cómo sería hoy? Ajustar la fe para no ser diferentes del mundo. Cambiar los principios bíblicos para encajar socialmente. Por ejemplo, pueden haber personas que dicen ser fieles a Dios, que son iguales a Dios inclusive, pero eso lo dicen para justificar un pecado, para justificar quizás algún soborno, alguna coima. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es lo que no le gusta a Dios. Por eso el Señor dice, no cambien los principios bíblicos para encajar socialmente. ¿Sabes, mi querido hermano? Es triste cuando vemos que algunos líderes que dicen ser fieles a Dios, pastores que dicen ser fieles a Dios, emiten mensajes por Navidad, por Año Nuevo, sabiendo que son fiestas paganas. Incluso inducen de esa manera a pecar al pueblo de Dios. Porque claro, si el pastor es el líder, el pueblo hace lo que el líder también hace, ¿no es cierto? Entonces es inducido a pecar. Pero ¿saben, mi hermano? El Señor es quien lo anota todo en el libro de nuestras obras y seremos juzgados por eso. ¿Sabe qué decisión tomó el Señor? El Señor dijo, ¿y he de responderos yo, casa de Israel? Vivo yo, dice Jehová, que no responderé. La declaración de Dios, no responderé, dice, es una de las expresiones más solemnes de la Escritura. No significa que Dios deje de existir, no, ni que pierda su poder, sino que retira su comunión, su dirección y su aprobación. Es el resultado final de una desobediencia persistente y consciente. Dios había hablado primero, dio mandamientos claros, estableció el sábado como señal del pacto y advirtió las consecuencias de la desobediencia. Sin embargo, el pueblo continuó profanando lo santo, mezclando idolatría con adoración y pretendiendo vivir como las naciones. Frente a esa actitud, Dios declara que no puede seguir respondiendo a un pueblo que rechaza su autoridad. Este silencio divino
no es indiferencia, sino juicio correctivo. Eso hay que entenderlo, mi hermano. Dios se aparta porque su presencia no puede habitar donde su ley es despreciada. El pueblo quería los beneficios de Dios sin someterse a su voluntad. Quería respuestas, bendiciones y protección, pero sin obediencia. Es lo mismo que sucede hoy. Mucha gente quiere bendiciones, quiere sanidad, ¿no es cierto? Quiere alimentos, pero sin obedecer la palabra de Dios. Entonces, ante esa contradicción, Dios pone un límite. El Señor no responderá mientras continúe la rebelión. Entonces, mira, mi hermano, aquí tenemos que preguntarnos, ¿buscamos a Dios solo cuando necesitamos respuestas, pero ignoramos su mandamiento cuando Él nos habla? El silencio de Dios es muchas veces la consecuencia de haber ignorado su voz en repetidas veces. No es que Dios deje de amar, sino que respeta la decisión humana de apartarse. Y cuando el pueblo insiste en vivir como el mundo, Dios permite que experimente los resultados de esa elección. Ezequiel capítulo 20, versículo 31 nos enseña que la relación con Dios no se sostiene solo con ritos, con palabras o apariencias religiosas, no. La obediencia es inseparable de la comunión. Cuando el sábado, la señal de lealtad y pacto, es profanado, se rompe algo más profundo que un mandamiento. Se daña la relación. Esta advertencia sigue siendo actual. Dios sigue hablando por su palabra, pero cuando esa palabra es conocida y rechazada, llega un momento solemne en que Él dice, no responderé. Ese es el llamado más serio al arrepentimiento, antes que el silencio sea definitivo. Mis hermanos, Dios se aparta solo después de haber sido rechazado. Y su silencio es una llamada urgente a volver a Él, con obediencia sincera. ¿Y qué hace el Señor con aquel que guarda el sábado con gozo, con alegría y no por obligación? Isaías capítulo 56, versículo 2 dice, bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. ¿Sabe qué sucede? Es declarado bienaventurado o bendecido. Así es declarada la persona que es fiel. La obediencia no trae silencio de Dios, sino bendición y favor divino. Y Dios responde al obediente con su presencia. Segundo, mantiene comunión con Dios. Guardar el sábado es una señal de relación divina con Dios. Una relación viva con el Señor. A diferencia del no responderé, ¿no es cierto? Entonces, aquí Dios se acerca al que obedece. Tercero, recibe protección espiritual. Guarda su mano de hacer de todo mal. Indica una vida cuidada por Dios. La obediencia preserva al creyente del endurecimiento espiritual y es aceptado por Dios sin distinción. El contexto de Isaías 56 muestra que es para israelitas y extranjeros fieles. La obediencia abre la puerta a la inclusión en el pueblo de Dios. ¿Qué dice la hermana Guay al respecto? Nada de lo que a los ojos del cielo será considerado como violación del santo sábado debe dejarse para ser dicho o hecho en sábado. Dios requiere no solo que evitemos el trabajo físico en sábado, sino que disciplinemos nuestra mente para que se espacien temas sagrados. Se infringe virtualmente el cuarto mandamiento al conversar de cosas mundanales o al dedicarse a una conversación liviana y trivial. Al hablar de cualquier cosa o de todo lo que acude a la mente, es pronunciar nuestras propias palabras. Toda desviación de lo recto nos pone en servidumbre y condenación, dice. Hay que hablar de Jesús en el sábado. Solamente hay que hablar de Jesús, mis hermanos, de su justicia, ¿no es cierto? De su vida santa, sin inclinaciones al mal, de su nacimiento perfecto. Mis hermanos, el mensaje es claro. Dios se aparta de aquel que rechaza su ley, pero se acerca y bendice al que guarda el sábado y vive en obediencia. ¿Qué continuó después
que entró en la tierra prometida. Continuó la desobediencia a Dios, incluyendo la profanación del sábado y la idolatría, repitiendo los mismos pecados que había cometido en el desierto. Pregunta número 5. A ver, ¿qué nos dice la pregunta 5? ¿Qué dijo Dios que sucedería más tarde? Y también Ezequiel nos da la respuesta aquí. Capítulo 20, versículos 34 al 38. Y yo sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte, y brazo extendido, y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 16? Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes los escribiré. Qué bonitos versos que hemos leído. Los versículos presentan varios mensajes. Es un nuevo plan de Dios para su pueblo. Aquí nos habla de reunión del pueblo de Dios. Os sacaré entre los pueblos, dice, ¿no es cierto? Dios no abandona a su pueblo infiel, sino que él mismo lo reúne. Y esto apunta al llamado final de Dios a su pueblo en los últimos días, sacándolo de la confusión espiritual que es Babilonia. Y claro, esto tiene relación con Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, que dice, salid de ella, pueblo mío. El segundo mensaje es el desierto de los pueblos. Os traeré al desierto de los pueblos, dice. O sea, no es un desierto literal, sino un tiempo de prueba, de crisis, de depuración. Es un periodo de crisis espiritual, de presión social, religiosa y política. Es un periodo de decisión personal, de lealtad a Dios. Es decir, hay un paralelo histórico aquí. Israel en el desierto, después de Egipto, y la iglesia en el tiempo del fin, antes de la segunda venida. Tercero, juicio dentro del pueblo de Dios. Allí entraré en juicio con vosotros, cara a cara, dice el verso 35. El juicio comienza por la casa de Dios. Y primera de Pedro, ¿qué nos dice? Capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y hoy estamos en juicio investigador, ¿no es cierto? Estamos en este juicio que comenzó por Abel, el primer creyente muerto. Es decir, no es un juicio al mundo, sino al pueblo que dice servir a Dios. Cuarto, hay separación de fieles y rebeldes. Apartaré de entre vosotros a los rebeldes, señala. Y este sí que es un mensaje fuerte y claro. No todos los que están en el pueblo de Dios permanecerán. No todos los que guardan el sábado serán sellados, sino que habrá una separación interna. No todos los miembros visibles serán parte del remanente fiel. La obediencia y la fidelidad revelan quién pertenece realmente a Dios. También hoy día vivimos en ese proceso, que es el zarandeo, donde se separa el trigo y la cizaña. Finalmente, hay un remanente puro. No entrará en la tierra de Israel, dice el versículo 38. Solo los fieles a Cristo entran en la promesa. La tierra simboliza el reino de Dios o la tierra nueva. El remanente es obediente, fiel y purificado. No se trata de perfección humana, sino de lealtad total a Dios. ¿Y qué pasa con los infieles, con los rebeldes? No entrarán en la tierra de Israel. La hermana White dice, la ley de Dios es una expresión de su misma naturaleza. Es la personificación del gran principio del amor y en consecuencia el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Si nuestro corazón es regenerado a la semejanza de Dios, si el amor divino es implantado en el alma, no se manifestará la ley de Dios en la vida. Cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado conforme a la imagen de quien lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. Eso dice la hermana White. Entonces, mi hermano, Hebreos confirma el plan del nuevo pacto y la transformación interna del pueblo de Dios.
Hebreos dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Pablo está citando a Jeremías capítulo 31, pero lo aplica directamente a la iglesia. Entonces, mira, aquí hay una conexión. Ezequiel capítulo 20 muestra el proceso externo, es decir, reunir al pueblo, llevarlo al desierto, entrar en juicio, separar a los rebeldes de los fieles, ¿no es cierto? Este es el proceso de depuración del pueblo de Dios. Mientras que el libro de los Hebreos capítulo 10 versículo 16 muestra la causa interna. Es decir, Dios cambia el corazón. La ley ya no está escrita solamente en tablas, sino que la obediencia nace del interior. O sea, es la base espiritual por la cual algunos permanecen fieles y otros no. ¿En qué consiste el plan de Dios? Veamos estos pasos. El paso número 1 es el nuevo pacto, dice. El plan no es solo perdonar pecados, sino restaurar la obediencia. La ley no es abolida, mi hermano, sino que es escrita en el corazón. Y el obedecer se vuelve una respuesta de amor, no de miedo. ¿Se da cuenta? El segundo paso, o el paso 2, hay prueba y juicio, según Ezequiel capítulo 20. Cuando llega el desierto, que es crisis, presión o decisiones difíciles, allí se revela quién tiene la ley en el corazón y quién solo tenía una relación externa. ¿Cuál es el paso 3? Hay una separación natural. Apartaré de entre vosotros a los rebeldes, dice. Esto no es una separación arbitraria, mis hermanos. Es que los rebeldes rechazan la ley en el corazón. Los fieles perseveran porque han sido transformados. Es por eso que el salmista dice, en Salmo capítulo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y el cuarto paso es un remanente preparado. Los que pasan la prueba viven el nuevo pacto, reflejan el carácter de Cristo y están listos para la promesa final, que es la tierra nueva. Entonces, mis hermanos, mientras Ezequiel describe lo que Dios hace externamente con su pueblo, Hebreos explica lo que Dios hace internamente con el pueblo. No te olvides que el plan consiste en reunir a su pueblo, transformar el corazón con el nuevo pacto, probar la fidelidad en el desierto, separar lo falso de lo verdadero y también preparar un remanente fiel para la segunda venida de Jesús. Entonces hay que preguntarnos aquí, ¿de qué manera permito que Dios escriba su ley en mi corazón para ser fiel en las pruebas y formar parte del remanente fiel que Él separará? ¿Qué dijo Dios que sucedería más tarde? Dios anunció que más adelante establecería un pacto donde pondría sus leyes en el corazón de su pueblo, transformándolo desde dentro para que vivieran en fidelidad y obediencia verdadera. Pregunta número 6. Seguimos estudiando la lección número 12. Lleva por título la señal eterna. ¿Qué señal sigue preservando Dios para su pueblo? Vamos a estudiar Apocalipsis, capítulo 7, versículo 4, capítulo 14, versículo 12. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. A ver, para entender esta pregunta, debemos entender que de verdad somos parte de Israel. Si somos pueblos elegidos por Dios, debemos ser obedientes y fieles a sus pactos, no por nuestra nacionalidad, por supuesto. En Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3, Dios llama a Abraham y promete que todas las naciones serán benditas en tu simiente, dice, ¿no es cierto? Aquí la promesa no es solo geográfica, sino espiritual. Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 16 dice que los verdaderos hijos de Dios son el Israel de Dios, es decir, los que siguen la fe y la obediencia, no los descendientes físicos. Mientras que Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29 dice, no es judío lo que lo es exteriormente, sino el que lo es interiormente en espíritu. ¿Ve, mi hermano? Esto confirma que ser parte de Israel depende de la relación con Dios, no del linaje. Entonces, al igual que Israel,
nosotros recibimos el sábado como pacto eterno. Para quienes lo honran y lo guardan, el sábado es una señal de que Dios lo reconoce como su pueblo elegido y representa la promesa de que Dios cumplirá su pacto a nuestro favor. Cada persona que acepte esta señal se coloca bajo el pacto divino y eterno, formando parte de la cadena de obediencia, donde cada eslabón es una promesa de Dios. Veamos estos aspectos, mis hermanos. Primero, la señal es guardar los mandamientos de Dios, especialmente el mandamiento del sábado. La señal distintiva del pueblo de Dios es la observancia del sábado como día de reposo. Según el cuarto mandamiento, por supuesto. Este mandamiento es la señal del pacto de Dios con su pueblo. Segundo, la conexión con el sello de Apocalipsis. El sello es un signo de pertenencia a Dios. Y el sábado es ese sello que marca a quienes siguen a Dios en tiempos del fin. Ahora, los 144,000 representan al remanente fiel que mantiene este sello, es decir, que guarda fielmente el sábado. La hermana White, en sus diversos escritos, señala que el sábado es la señal del poder creador de Dios. Guardar el sábado es una muestra práctica de lealtad a Dios frente a las presiones religiosas y políticas del tiempo del fin, como lo es el día domingo, la marca de la bestia, ¿no es cierto? La prueba del sábado, entonces, mostrará, mis hermanos, quién es realmente fiel y quién no. Vamos a ver estos ejemplos. Estos ejemplos son prácticos para entender y aplicar la señal. El ejemplo 1 es el descanso físico y espiritual. El sábado invita a apartar un día a la semana para descansar del trabajo habitual, pero también para renovar la fe, la comunión con Dios y la familia. En medio del estrés y ritmo acelerado de hoy, este día es un regalo para el cuerpo y el alma. El ejemplo 2, aquí vemos la fidelidad en medio de la presión social. Aquí vemos la lealtad del que dice ser fiel a Dios, ¿no es cierto?, cuando guarda el sábado. Imagina un lugar donde la mayoría trabaja o consume servicio los sábados. Un adventista fiel al sábado, como usted, mi querido hermano, puede enfrentar incomprensión o rechazo. Pero guardar el sábado en esas condiciones es una señal visible de su compromiso con Dios. Es un testimonio silencioso. O sea que no hay que avergonzarse del sábado. El ejemplo 3 resalta la importancia de la fe activa. Guardar el sábado no es solo no trabajar, sino vivir ese día con fe en Jesús, con actos de amor, oración, estudio y servicio. Hay 3 elementos, no te vayas a olvidar: oración, estudio bíblico y servicio. Y esto es la paciencia de los santos que señala Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, que implica perseverar y confiar en Dios a pesar de las dificultades. Y el ejemplo 4 es el sello en la mente y corazón. Más allá del acto externo, el sábado es la señal de que la ley de Dios está escrita en su corazón. Un cristiano que guarde el sábado con amor y convicción ha experimentado esa transformación interna. Por tanto, no es necesario que se lo recuerden, ¿verdad, hermano? Porque ya sabe, ya conoce, entiende que debe guardar el sábado. ¿Qué señal sigue preservando Dios para su pueblo? Es el día sábado, mis hermanos. Y ahora vamos a ver la pregunta 7, que es la pregunta final. Estamos llegando al final de la lección. ¿Qué permanecerá para siempre? ¿Qué nos dice Ezequiel? Capítulo 20, versículo 40. Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los aceptaré y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas. ¿Qué dice Isaías capítulo 66, versículo 22 y 23? Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. A ver, la adoración verdadera y la obediencia a Dios son eternas y permanecerán después del milenio. Cuando comience la vida eterna en la nueva tierra. Obviamente que en el milenio también seguiremos obedeciendo al Señor, ¿no es cierto?
Entonces, después del milenio, Dios crea un cielo nuevo y tierra nueva. Eso está en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. La adoración verdadera y la obediencia del remanente fiel se mantienen para siempre. La adoración, mi hermano, incluye la observancia del sábado como parte de adoración externa, según Isaías 66, donde dice, de mes en mes y de sábado en sábado vendrán a adorar. Incluso en la tierra nueva, dice, ¿no es cierto? Mis hermanos, los que guardan la ley de Dios y la fe en Jesús vivirán para siempre. ¿Dónde? En la nueva tierra, después de que el mal sea destruido. ¿Sabes qué permanecerá para siempre? Lo que permanecerá para siempre es la obediencia a Dios y la adoración verdadera, especialmente la que se refleja en la observancia del sábado y la lealtad a su pacto. El profeta Isaías dice que Dios promete que su nueva creación y su orden durarán para siempre. De mes en mes y de sábado en sábado, todos vendrán a adorarle, mostrando que la adoración y la obediencia son eternas. Mientras que Ezequiel capítulo 20 señala que Dios dice que recogerá su pueblo y lo purificará para que sean suyos eternamente. Esto implica que la fidelidad y la obediencia al pacto divinos son eternos. Todo esto es confirmado por el hermano Aguay cuando dice, cuando se produzca la restauración de todas las cosas, de la cual habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha habido desde la antigüedad. El sábado de la creación, el día en que Cristo descansó en la tumba de José, será todavía un día de reposo y regocijo. El cielo y la tierra se unirán en alabanza, mientras que de sábado en sábado las naciones de los salvos adorarán con gozo a Dios y al Cordero. Todos los salvos adorarán, hermanos, de sábado en sábado, como dice la Biblia. El texto se refiere a la recreación de la tierra después del juicio final y del milenio. Todo lo que fue afectado por el pecado será restaurado a su propósito original, donde hay armonía, justicia y adoración a Dios. El sábado de la creación será todavía un día de reposo y regocijo, ¿no es cierto? El sábado no es solo un día histórico y simbólico, sino una institución eterna que seguirá existiendo incluso en la tierra nueva. El texto recuerda que Dios descansó al séptimo día de la creación, mientras que Cristo descansó en la tumba al séptimo día, ¿cierto? Después que fue crucificado, por supuesto. Es por eso que el sábado es eterno y seguirá siendo un día de adoración y alegría, incluso después de que se restaure todo. Ahora, la adoración no será solo humana, sino un acto universal, donde toda la creación glorifica a Dios. El sábado será el día central de esa adoración, mostrando continuidad del pacto de Dios. Hay que subrayar que el sábado será una señal perpetua del pacto de Dios con su pueblo, en donde la adoración no será obligatoria por temor, sino voluntaria, gozosa y universal. Todos los que acepten a Cristo de todas las culturas y países participarán de este culto eterno. Es bonito, ¿no es cierto, hermanos? Entonces, debemos preguntarnos, si el sábado será eterno en la nueva tierra como señal del pacto de Dios, ¿cómo estoy honrando y viviendo esa señal en mi vida? Hermanos, hoy es el momento de revisar el corazón y nuestros hábitos y decidir si realmente guardamos el sábado como señal de fidelidad a Dios. Jamás te olvides que el sábado fue santificado por Dios en la creación, ¿no es cierto? Allí descansó Dios de la creación y Cristo también descansó después de la redención. ¿Se da cuenta? Qué bonito, mis hermanos. ¿Qué permanecerá para siempre? El día sábado. A ver, en verdad que el tema estuvo muy importante. Es el mensaje del tercer ángel, ¿no es cierto? Hemos conocido que Dios sacó a su pueblo de la esclavitud con un propósito claro, que viviera en obediencia y comunión con Él. El profeta Ezequiel dice que el Señor recuerda cómo le dio sus estatutos y de manera especial sus sábados como señal para que supieran que Él es quien santifica. Sin embargo, también muestra el dolor que causa la rebelión cuando el corazón se resiste a obedecer. Hoy, mis hermanos, este mensaje nos invita a examinarnos
y a reconocer que la verdadera libertad espiritual se encuentra en aceptar la voluntad de Dios con humildad y reverencia también. El sábado, según Éxodo, no fue dado como una carga, sino como un regalo sagrado que prueba la fidelidad del pueblo y fortalece la confianza en Dios. A través del reposo, el creyente aprende a depender del Señor y no de sus propios esfuerzos. Entonces, tomar a la ligera lo que Dios ha declarado santo tiene consecuencias, recordándonos que la obediencia nace del amor y del respeto profundo a su autoridad. Los profetas, como Isaías, declaran bienaventurado al que guarda el sábado y persevera en hacerlo rey, porque este acto revela una relación viva con Dios, mientras que Hebreos afirma que la ley de Dios debe estar escrita en el corazón, no solo conocida de memoria. Hermanos míos, guardar el sábado hoy es una experiencia espiritual que transforma la vida, porque conecta al creyente con el carácter santo de Dios y lo aparta del ritmo egoísta del mundo. Queridos amigos, el profeta Juan en Apocalipsis presenta al pueblo del tiempo del fin como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y permanecen fieles en medio de la prueba. El sábado aparece como una señal eterna que une la creación, la redención y la adoración futura. Mira qué bonito. Mirando, por supuesto, hacia la promesa de Isaías, donde toda carne adorará a Dios, de sábado en sábado, somos llamados hoy a vivir con temor reverente, honrando al Creador y preparando nuestro corazón para la eternidad. Es que la condición para alcanzar la vida eterna es hoy exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres, ¿cierto? La condición es la perfecta obediencia a la ley de Dios y la perfecta justicia. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Un abrazo a la distancia y que Dios los bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, las gracias te damos por tu amor infinito y gracias por este mensaje que nos has traído, Señor, en este día santo. Bendice, Señor, nuestros sábados y bendice también a nuestras familias. Bendice a nuestros hermanos, Señor, que hacen tu obra en diversas partes del mundo, Señor mío. Las gracias damos, Padre amado, por tu misericordia y por tu bondad. Permite que todo lo aprendido sea guardado en nuestro corazón y en nuestra mente para poderla compartir, Señor, con las personas que aún no conocen, Señor, lo sagrado de tu día sábado. Las gracias te damos, Padre misericordioso, confiando en los méritos de Jesús. Amén.